Cacerola, recetas para el cambio. Hoy en La Cacerola nos acompaña Guillermo Pérez Rangel, líder campesino, miembro de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar. Empecemos un poco con algo de tu biografía. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Cómo ha sido tu vida? Un poco así en corto. Bueno, Guillermo Pérez, líder campesino de 44 años de edad. Nací en el corregimiento de Guamalito, en el norte de Santander, en el Catatumbo. Soy hijo de padres campesinos con ancestros indígenas, tanto indígenas barí como indígenas cancuamos. Me crié en el departamento del Cesar, en muchos territorios, porque mi papá fue muy caminante. Entonces compraba una finca en una parte, no le gustaba, se iba para la otra y así. Aprendí a conocer la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, y estuve en el sur de Bolívar. Y tengo una formación autodidacta, no tengo formación académica. Solo hasta el año pasado, por correspondencia, me gradué de bachiller. Mi vida ha sido una vida de investigación, de mucha lectura, y eso me ha permitido formarme una visión amplia de lo que es el país, y eso me ha llevado a liderar algunas luchas sociales en defensa del territorio, en defensa del campesinado. Eso, en el año 94, 95, yo me encontraba en el sur de Bolívar. Allá fue donde inicié mi actividad social, y después de una larga travesía, lo que yo llamaría un safari que nos tocó que hacer por intermedio de la selva del sur de Bolívar, logré salir y me vine hacia el Cesar. Tú sales del sur de Bolívar por amenazas de muerte. En ese momento el territorio era un territorio paramilitar. Estaba entrando el paramilitarismo. El sur de Bolívar, ahí operaba la guerrilla del ELN y de las FARC. De la FARC operaban el frente 24 y el frente 37, y del ELN operaba el frente Luis José Solano Sepúlveda y otras estructuras. Ya. Entonces los paramilitares entraron con una política de tierra arrasada, esos quemaban pueblos. Por ejemplo, un pueblo llamado Pueblito Mejía, por la vía de Barranco de Loba, que llegaron y quemaron todo. Llegaron a Minazul y quemaron todo, llegaron a Buenaseña y quemaron todo. Entonces la gente tuvo que huir a las montañas. ¿Y usted en ese momento lo amenazaron? Sí, pues estábamos en una lista, muchas personas estábamos en una lista. Entonces ahí hubo tres cosas. Hubo gente que decidió quedarse y los mataron. Hubo otros los que decidimos dejar el territorio, sobrevivimos, y otros que se fueron para la insurgencia. ¿Y qué sentías en el momento en que tuviste que decidir dejar el territorio donde vivías? Pues eso es duro, eso es una situación dura, máxima cuando uno es muy joven. Yo dije en ese momento que podría tener 18, 19 años, de vivir una experiencia de esas a esa edad. Y no es lo mismo cuando tú te desplazas muy joven, porque a tus padres los hacen ir, entonces son tus padres los que te agarran de la mano y vamos, sino cuando ya el problema es contigo y uno dice, bueno, ¿qué va a hacer de mi vida de ahora en adelante? Sí, entonces es una situación muy dura, de mucha incertidumbre. Yo decido venirme a la ciudad de Valledupar a buscar refugio con la familia. ¿En un momento, Guillermo, sentiste, o sea, tuviste la sensación de yo para qué me metí en eso? ¿A mí quién me manda en andar en esos temas? ¿O a pesar de tenerte que ir de ahí, sientes que tu labor pues ha valido la pena? Bueno, en ese momento, cuando me tuve que desplazar del sur de Bolívar, sí, yo decía, pues esto me pasa a mí porque ¿para qué me meto en estos rollos? Hoy, si la pregunta al día de hoy, yo digo, no, cada segundo ha valido la pena.
cada segundo ha valido la pena, cada amenaza, cada desplazamiento. Si el tiempo se retrocediera, volvería a ser lo mismo, porque siento que alguien lo tiene que hacer y que si el universo me puso ahí, pues es porque yo tenía las capacidades para hacer eso. Ahora, la guerra en el Cesar fue cruenta. O sea, la guerra en el Cesar y el sur de Bolívar dejó muchísimos muertos. Había gente desplazada por la ocupación de la guerrilla, gente desplazada por la ocupación del Ejército Nacional, gente desplazada por el paramilitarismo. Y tú te sentías amenazado por todas esas fuerzas. Cuando el trabajo en el sur de Bolívar, no nos sentíamos amenazados por la insurgencia, ni por la FARC, ni por el ELN, pero sí nos sentíamos amenazados por los paramilitares. Y mira cómo son las cosas. Cuando me vine al sur de Bolívar, me fui a trabajar en el Cesar a un corregimiento que se llama Media Luna, y de allá me sacaron corriendo las FARC. Claro, porque para los campesinos y para la sociedad civil, todos los actores en algún momento, ¿sí? Los consideran pues un peligro. En un trabajo que hice sobre el sur de Bolívar, básicamente situado por el municipio de Tiquicio, por ahí, en una serie de entrevistas, yo llegaba a una conclusión bien extraña. Cuando estaban los paramilitares era una dictadura de derecha. Cuando estaban las FARC era una dictadura de izquierda, y cuando estaba el ejército era una dictadura de estatal. Y lo que encontraba ahí era que la estrategia fuerte era el miedo, era producir miedo, terror. Por eso muchas veces no compartí la idea de que el terrorismo se hacía en las ciudades. A los pueblos les llegó el terrorismo, ¿sí? Y era el terrorismo de todos estos actores, ¿no? Sí, yo coincido contigo en esa apreciación del terrorismo. Para mí es más terrorista, o sea, se vive más terror en la situación que puede vivir un campesino, una campesina en el sur de Bolívar, en la Serranía del Perijá, que el que vive un ciudadano en Bogotá que ha escuchado detonar una bomba. Pero hay algo muy común pues sobre todo pues en estas zonas rurales, que también es a perder la tierra. En su caso, por ejemplo, su merced tuvo que pues desplazarse, ¿no? Del sur de Bolívar al departamento del Cesar, a Valledupar, y en este momento su merced hace parte de una organización que trabaja para campesinos sin tierra. El asunto de la tierra, la desposesión, el despojo, es pues algo de todos los días prácticamente en los territorios, ¿no? Claro, es que es un miedo generalizado, porque cuando a uno le toca que abandonar el territorio, uno no solamente piensa en la vida, uno dice, bueno, y las 4 matas de plátano que tenía sembradas, y las gallinas, y el perro, y todo eso, ¿y qué va a pasar con eso? Y en este momento yo estoy por acá, es por la misma razón. A mí me tocó que dejar el Cesar por unas amenazas recientes, y todo un proyecto que tenía ya en la comunidad donde estaba trabajando, donde estábamos luchando por una tierrita, pues todo eso quedó allá, y ya hoy 3 meses después estoy aquí mirando para el techo y diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con eso? Pero no solamente el miedo constante en qué va a pasar conmigo, sino en qué va a pasar con la gente que tenía una esperanza en lo que estábamos haciendo. A mí me hicieron un atentado en el año 2003, por fortuna salí ileso, y yo me refugié 5 años en Venezuela. Ajá. Cuando yo regreso a Barranquilla, me quedo un tiempo allí, y ya en el año 2010, cuando despunta todo esto del proceso de paz entre el gobierno y la FARC, yo regreso a Valledupar y comienzo a buscar gente para decirle, hey, vamos a armar alguna vaina, vamos a hablar de paz. Y la gente, ya no, hermano, usted quiere que nos maten. Es que a usted no le dio miedo, y no. Entonces, de ahí hemos venido tratando de construir un movimiento social, pero un movimiento social muy débil, porque todavía la gente tiene reciente ahí, es que eso pasó fue hace 10 años. Entonces la gente tiene reciente ahí en su retina que a fulano lo mataron por esto, que a fulano. Entonces
Es muy pocas las personas que deciden organizarse realmente para reclamar sus derechos porque ese miedo está latente ahí. Entonces esa dictadura del miedo, pese a que hoy no están ejerciendo la tan fuerte, pese a que no están asesinando la gente, por ejemplo, hablo del Cesar, que no hay asesinatos masivos como lo están habiendo en otras regiones del país, pues la gente le da miedo. Y le da miedo organizarse por eso, porque es que aquellos que hablan fuerte los matan, entonces mejor nos quedamos callados. El miedo lo hizo irse 5 años a Venezuela, ¿verdad? Pero ¿qué lo hizo volver? ¿Qué me hizo regresar? Eso, continuar con la lucha, continuar con la persistencia de que esto hay que darle la vuelta, de que esto hay que cambiarlo, de que sí podemos ser una mejor sociedad. Y los asesinatos de hoy los hacen es por puro físico miedo, porque si no nos asesinan, nosotros le vamos a dar la vuelta a esto. ¿Qué ha pasado con tu familia? Porque una cosa es el líder que de alguna manera lucha y en medio de la lucha sabe lo que le va a pasar, y otra cosa la familia. ¿Qué ha pasado con tu familia? El miedo de tu familia, de alguna manera, ¿cómo se ha expresado? ¿Cómo lo has vivido? Ese es más que nada, ¿no? Esa es una parte muy difícil. La mayoría de los líderes y las lideresas en este país terminamos solos sin familia, a veces por protegerla y a veces porque nuestra misma familia crea miedo de estar cerca a nosotros. En el transcurso de esta historia tuya, ¿fueron asesinados algunos compañeros de lucha? Claro, han asesinado gente muy cercana a mí. Una de las muertes que me ha dolido mucho fue el del finado Luciano Romero, sindicalista de Cicolat, que fue asesinado en Valledupar. ¿Qué generan esas muertes para ti, digamos, incluso para la organización en sí? ¿Qué te digo? Ese temor, el temor de ser el próximo en la lista, lo tiene uno todos los días. Yo me reía hace unos días de manera sarcástica cuando la gente quejándose porque por el COVID pues no tienen vida social y que solo pueden ir a hacer sus vuelticas y encerrarse. Dice, no, yo llevo en cuarentena 2 años. Porque eso es lo que hace uno, sale, hace sus vueltas y enciérrese, mijo, y no le diga a nadie a dónde se va a dormir porque hay el temor de que en cualquier momento te toquen la puerta y sea el sicario o no te puedas sentar en la puerta de tu casa porque escuchas una moto y enseguida métase para adentro, mijo, porque no sabes quién venga en esa moto o a qué venga. ¿O en la entrevista sientes miedo de decir algunas cosas o en estas situaciones el miedo no te atrapa y sientes libertad para hablar? ¿O siempre? No, yo siempre he hablado con toda la libertad porque si hay una cosa que a mí no me podrán quitar es la palabra. Si hay algo que no me podrán quitar es la palabra y así me tengo que encerrarme en un búnker o meterme 10 o 20 metros bajo la tierra, yo buscaré la forma de cómo al menos la voz sea escuchada. Siempre me queda como la sensación de que la lucha de los líderes es una lucha desigual con un Estado poderosísimo y unos grupos armados poderosísimos que le da a uno la sensación de que la lucha desigual termina convirtiéndolos en mártires de algo que no va a ser posible. Guillermo, una pregunta, volviendo a este lugar del miedo, ¿cuál es usted habla del abandono también de la familia, de la dificultad de seguir ese camino de liderazgo social en un país como Colombia? Pensándolo de una manera quizás egoísta, ¿en qué minuto la vida de uno vale más que una lucha o la vida de los familiares? ¿En qué minuto uno dice, hombre, tal vez el cambio no se logre y en cambio si usted termine siendo pues una víctima más de este conflicto? Me parece que es una situación muy compleja. Yo pues no la vivo, como periodista no la viví un poco, pero no es lo mismo sin lugar a dudas. Pero ¿cómo es vivir esa paradoja? No. Y a veces uno se cuestiona y dice, pero, esto sí tendrá razón de ser. ¿Será que mi vida es valiosa o mi vida no? O sea, todo ese tipo de cuestionamiento. Fíjate que tú has vivido 4 momentos de la historia de este país con 4 esperanzas que han ido cayendo poco a poco.
¿sí? Aquella esperanza del gobierno de Samper, bueno, me salté al gobierno de Pastrana porque el gobierno de Pastrana lo viviste en el proceso de paz de Caguán, ¿no? Ajá. Pero ha sido frustrante. Incluso después del gobierno de Juan Manuel Santos, el posconflicto parece que se ha ido poco a poco diluyendo. El acuerdo parece no estar respetado. ¿Qué te hace vivir a ti como un líder aislado, bastante perseguido? En el fondo supongo que has sufrido presiones y has tenido tentaciones de alguna manera de tomar decisiones extremas. La historia de Colombia, la vida republicana de Colombia, es una historia de encuentros y desencuentros. El Estado colombiano es campeón mundial en firmar acuerdos y no cumplirlos. Uno decida armarse. No. Mira que si fuera así, yo te comenté cuando me tocó venirme del sur de Bolívar, la propuesta estuvo ahí y hubo compañeros nuestros que dijeron, sí, yo sí me voy para el monte y cojo un fusil porque a mí me van a matar es peleando. Yo sí creo que es la sociedad desarmada la que le va a dar la vuelta a esta vaina, pero no va a ser tirando flores. Este cambio se tiene que dar y se va a dar en una acción violenta, pero una acción violenta de la sociedad desarmada. Fíjate que sigue uno pensando en la gran ilusión que tienes tú, ¿sí? de empujar la lucha, pero a veces conociendo como ha sido un poco la historia de los líderes sociales, muchísimos líderes sociales se quedan solos. ¿Sí? Se quedan solos por lo que antes decías, de pronto por el miedo de los demás, ¿sí? De pronto un poco por la idea de luchar, aunque sea solos, pero luchar. Entonces uno dice, hombre, Guillermo, de alguna manera ese quedarse solo lo has vivido como una decepción, lo has vivido, has sentido más miedo por eso. Claro, hay momentos en la vida en los que me he quedado solo, muy solo, y donde uno le reclama a la gente y dice, pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué me dejaron solo? Pero después uno reflexiona y se da cuenta del por qué. Sí he vivido ese temor a quedarme solo, incluso la soledad y el olvido es la recompensa de los que llevamos este tipo de luchas. Guillermo, una pregunta. En el caso, hemos estado como explorando pues, su vida de una manera seria y claro que no sería tampoco justo mostrar solo la dificultad. Yo pienso que también señalemos y la gente también quiere escuchar también precisamente porque es un programa también para dar esperanzas, ¿no? Y ¿cómo es la alegría o el disfrute también de su trabajo? O sea, háblenos de cómo disfruta usted, qué es lo más chévere que usted, cómo le da también su trabajo esa esperanza para seguir haciendo cosas, qué se ha encontrado, qué cambios ha logrado. O sea, como contar también esa parte de la historia me parece importante. Bueno, así como este trabajo, si lo podemos llamar así, da desesperanzas y genera desencuentros, también genera satisfacciones. Y esas satisfacciones son cosas mínimas, pero que son muy grandes. Por ejemplo, en Colombia suceden a diario cantidades de desalojos violentos. Es cuando por el accionar de uno, por el liderazgo de uno, logra que no se desaloje una comunidad, que una comunidad permanezca en el territorio, así sean 5 familias o así sea una familia, que uno logre que esa persona permanezca ahí, que no la saquen. Eso genera para mí una satisfacción muy grande y uno puede decir lo que hago vale la pena hacerlo. Cuando uno logra proteger la vida de una persona que está a puertas de ser asesinado, cuando uno logra restituir los derechos que le han sido violentados a una víctima del conflicto armado o a cualquier otra persona, cuando se logra esa restitución de derechos,
gracias de pronto a la incidencia que uno puede hacer, eso es satisfactorio. Estamos en ciudades como Bogotá, la importancia de los bienes sociales es realmente poca. O sea, aunque ha habido un aumento de conciencia por la masacre permanente de líderes sociales, no logra conectarse el drama rural con la cosa de las ciudades. Eso se vive igual allá. Tú sientes desde allá que en las ciudades colombianas, en la parte urbana, el conflicto realmente no ha dado fuerte como para que haya conciencia de los asesinatos que están sucediendo. El conflicto colombiano no ha tocado las grandes ciudades. Bueno, creo que Pablo Escobar en su tiempo, cuando con los carrobombas en Medellín, Cali y Bogotá. Pero el conflicto no ha tocado las grandes ciudades. El conflicto no ha tocado, entonces la gente, ¿qué le va a importar a la gente una cantidad de personas en Escuandé, Chocó, o en el Alto Tucuy, allá en la serranía del Perijá? ¿O qué le van a importar unos indios como los Yupa, que la gente los cree hasta hace poco decían que no tenían alma? Entonces, ¿qué le va a importar que una gente de esas se esté muriendo, la estén asesinando? Y mucho menos que les va a importar que asesinen a una persona que para mí era tan querida como Marcos Rivadeneira, que venía trabajando incluso por el no cultivo de coca, porque la gente erradicara sus cultivos de coca y sembrara otra cosa. ¿Y qué le va a importar a la gente que maten un pastuso como Marcos Rivadeneira, que nadie lo conocía en la capital y que no iba a tomar té en un club y que no sabía jugar golf y ese poco de vaina? Entonces el conflicto, como no ha tocado a esa gente, pues no lo sienten. Guillermo, una de las cosas que me ha venido intrigando últimamente es que Colombia es un país que está lleno de instituciones con responsabilidades de defensa de los derechos humanos, ¿sí? De todas, o sea, desde la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, la misma Fiscalía, todos tienen la agencia esta, la presidencia de Defensoría, toda esa institucionalidad realmente cumple un papel verdadero. ¿Ustedes cómo ven eso como líder, un líder que se esconde con miedo, sabiendo que hay mucha institucionalidad que sería responsable de eso? Yo te voy a poner un ejemplo para que dimensiones lo que pensamos nosotros de la institucionalidad. El año pasado, para este tiempo, para el mes de mayo, fuimos amenazados 6 líderes del departamento del Cesar. Pusimos, entonces, por intermedio de alguien, fuimos a hablar con la embajada de Alemania. De Holanda. Le dijimos, mire, que nos está pasando esto. Y nos dijo el embajador, ¿y ya hablaron con la policía? Nosotros no confiamos en la policía. Pero para eso está la institucionalidad colombiana. Es que nosotros no confiamos en la institucionalidad colombiana. Yo creo que tanta entidad que hay en el país se debe a 2 cosas. Una, para justificar ante la comunidad internacional de que no son los bárbaros que son. Y 2, para poder capturar dinero, porque para eso hay mucha plata, sobre todo de la Comunidad Europea. Entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo no funcionan para defender los derechos humanos ni nada de eso. Que haya personas, funcionarios dentro de esas instituciones que sí se toman en serio su función, sí lo hacen. Hay un equipo de trabajo muy bueno, sobre todo en el sistema de alertas tempranas. Por ejemplo, el año pasado, cuando estaba todo el tema de las marchas después del 21 de noviembre, que el ESMAD estaba atacando gente y que hubo el asesinato de Dylan y toda esa cosa en Bogotá, yo me encontré con el doctor Carlos Negré en Bogotá en un foro. Senté, yo le dije, defensor, ¿qué vamos a hacer? Que la policía está matando a la gente. Me dijo, ¿y en dónde está pasando eso? O sea, el tipo no sabía que la policía había acabado de matar a Dylan y que le estaban sacando los ojos a la gente y que estaban sucediendo cosas. Entonces no hay una institucionalidad realmente creada para la defensa de los derechos humanos. Es una institucionalidad para aparentar que se defienden los derechos humanos. ¿Cómo enfrentamos ese miedo, Guillermo?
y como con ese rol de líder social y además de un tema tan delicado en el país que es histórico, que es el asunto de la tierra? De pronto he tenido respuesta para todas las preguntas menos para esta, no sé cómo enfrentarlo. Uno se acostumbra a vivir con él y el miedo hace parte de la cotidianidad de uno. Y como dije al principio, no el miedo a perder la vida, sino el miedo a perder otras cosas. El miedo a perder la familia, el miedo a perder el poco patrimonio, el miedo a que por mi asesinato el proceso se estanque, se acabe. Pero cómo enfrentar el miedo si no te sabría decir cómo hacerlo. Pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Luis Festival.